La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias al capítulo 5 de Romanos, versículos 20 y 21 y los primeros 4 versículos del capítulo 6. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vengamos a la palabra. Versículos 20 y 21 del capítulo 5. Tenemos aquí dos temas, o 2 o 3 palabras que son importantísimas, son valiosísimas. Las hemos ido tocando ya en los domingos pasados, pero toquémosla rápidamente de nuevo. La ley. Hasta ahora Pablo nos ha ido llevando, pero ahora nos habla de ese periodo entre Adán y Moisés en que no hubo la ley, pero dice ahora que la ley fue introducida a través de Moisés. Y cuando una ley es escrita, entonces todo el mundo sabe que hay algo que limita la conducta o que conduce la conducta. Con la introducción de la ley mosaica, los mandamientos y lo que hay en la Torá, los 5 libros al comienzo de la Biblia, se empieza a conocer la voluntad de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, uno se da cuenta de la conducta de uno en relación a la voluntad de Dios. La ley no salva, la ley no me cambia, la ley no me transforma. La ley lo que hace es enseñarme cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la conducta humana en la sociedad. Y me enseña lo que es el pecado. Y me enseña cuando desobedezco y cuando obedezco. Así que la ley está allí con un bien, y como dice Pablo, está allí como un bien dado por Dios para que haya paz en una sociedad. Y cuando la ley es desvirtuada, la gente se confunde y empieza la zozobra social. Porque ya no hay como creer ni vivir, sino que uno se convierte en la ley personal ante el hecho de que no hay ley. Hace muchos años, cuando yo estaba apenas empezando el pastoreo de la iglesia, yo visitaba todos los barrios aquí que nos rodean, todos los cerros, calle por calle, casa por casa, hasta arriba, por todos lados. Y me encontré con una calle que se repite en muchos lugares, que se llamaba la calle sin ley. Bueno, se imagina, si ese es el nombre de la calle. Bueno, hoy día pareciera que estuviésemos viviendo en un país sin ley. Está en los libros, pero se ha torcido.
Y la verdad se ha convertido en una mentira. Y la injusticia en injusticia aparentemente. Y la injusticia se ha convertido aparentemente en lo que es justo. En fin, no quiero entrar en una filosofía, en un tratado sobre la condición social, pero el hecho es de que la ley está allí para dirigirnos. En cada hogar, si hay alguna dirección, hay leyes para el hogar. Y hay algunos hogares que pareciera que no tuvieran ninguna autoridad. Y todo el mundo hace como quiere, y eso se llama un hogar disfuncional, un hogar que no funciona. Porque allí todo el mundo es ley para sí. Y todo el mundo se atropella, todo el mundo se impone, todo el mundo vive a su manera. La ley está allí y a través de la ley se conoce el pecado, y cuando se conoce el pecado abunda. Y ya uno sabe que hay mucho pecado y uno se da cuenta de cómo el pecado se multiplica y permea toda la sociedad. Pero, volvamos al versículo 20, mas cuando el pecado que abundó en medio de tal oscuridad, ¿qué sucede? Sobreabundó la gracia. Muy bien, denme un ejemplo, Samuel. Los domingos, los días 31 de cada diciembre, entramos en este lugar y simbólicamente tratamos de decir eso. Apagamos las luces y prendemos, ¿qué? Una velita. Todo el mundo ve la lucecita de la vela. Esa luz es vista y se convierte en una esperanza, porque si yo pongo mi vela en la llamita de la vela del pastor, mi vela también se enciende y se va multiplicando. Y cuando las 1,500, 2,000 personas entran aquí y encienden su vela, todo este lugar, ¿qué? Y eso significa que las 2,000 personas en Caracas repartidas empiezan a alumbrar en su zona de vida con su ejemplo, su modelaje, su conducta, su familia, su manera de conducirse, y la gente lo observa todo. Doy un ejemplo. Yo he vivido en la Terraza Calle, Perú, donde con la familia nuestra, que ya casi 20 años. Y todas las mañanas yo salgo con los perritos para caminar. Porque ellos quieren pasear. Y si no paseo me hacen. Pero ya todos en la calle me conocen como el Señor con los perros. Pero para mi sorpresa, todos me conocen cuando me acerco. Usted es el pastor. Y esta semana me dijeron, y pastor, ¿dónde está su iglesia? O sea, uno sin haber hablado con nadie, es visto, es observado, es comentado, y luego empieza la interacción. Y comienza. Sí, allá arriba hay una iglesia evangélica coreana, pastor. Y hay otra familia que tiene unas células en su casa. Todo el mundo está. Guillo. Ya entienden lo que quiero decir con eso. La gente lo está midiendo, viendo, observando y saben. Pero volvamos a la frase. Con una llamita de la vida de Jesús, Él que venció la muerte con su resurrección, está a la diestra del Padre y ha enviado su Espíritu por toda la creación para que
cada persona que crea se le encienda la llama de la presencia del Señor en su vida y empiece en él y en su gente y en su alrededor de sembrarse la gracia de Dios. La gracia de Dios que se expresa cuando he aceptado la obra de la justificación de Cristo en la cruz del Calvario. Sé que he sido perdonado de mi pecado, he sido trasladado de un reino de pecado y de muerte al reino de la luz, de la vida, de la gracia de Dios. He sido perdonado de mi pecado, estoy reconciliado con Dios, puedo vivir en paz. Su Espíritu empieza a transformarme y a hacer presencia en mí, me da poder para vivir la vida en Cristo, reparte los dones del Espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de uno, la palabra está allí para transformarlo a uno, la presencia de Dios hace y me asegura de que no estoy solo, sino que camina conmigo a diario, y la esperanza que tengo porque habita, es que mi vida será finiquitada, pero en la presencia de Dios, en una vida que es eterna para siempre. Aleluya. La gracia sobreabunda, pero sobreabunda no en mí solito, sobreabunda en el próximo, y se invade una sociedad a través de las vidas con la gracia de Dios que sobreabunda de una forma increíble, porque la gente sabe quién es uno y está esperando una palabra o quisieran acercarse porque necesitan de la gracia de Dios. Y eso es increíble. Somos justificados, reconciliados, empieza el proceso de cambio en nuestra vida, empieza a uno a vivir como un hijo de Dios, uno empieza a conocer la sanidad, la libertad de los hijos de Dios y a vivir como tal en un contexto tan oscuro como el nuestro. Y por eso el cristiano dice, sí que sé que las cosas están mal, pero también sé que hay esperanza. Aleluya. Si usted es cristiano y dice que no hay esperanza, no entiendo. No entiendo. Usted puede decir, oye, hay tremendos problemas. Y pareciera que, pero el cristiano vive ¿qué? Con esperanza. No se ha acabado la cosa. El Señor está con usted y nos levantará. Aleluya. Versículo 21. Esto es casi lo mismo, pero lo leo. Para que así como el pecado que reinó, palabra reinado, reinó para muerte, así también que la gracia reine, que por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo quisiera que el capítulo fuera 5:22, porque lo que sigue en el 6 simplemente es la misma conversación de Pablo. Así que olvidemos lo que dice 6, 1, 2, 3, 4. Imagínense que no hay números, sino que es el próximo versículo del mismo capítulo. Y vamos a leer. Ahora, ante tanta expresión de que la gracia sobreabunda y está allí para usted, Él quiere que la gracia de Dios, el que ha venido a morar en su vida, empiece a actuar y que usted pueda vivir no solamente con esperanza, sino con poder y saber que usted va a poder enfrentar la situación de hoy y la de mañana y pasado mañana. A menos que usted viva una mentira. Habían dos caballeros que llegaron aquí a la iglesia esta mañana pidiendo de la gracia de la iglesia por alguna persona que se iba a operar mañana. Y digo, venimos de tal y tal pueblo y el pastor allí se llama fulano. Bueno, está bien. Yo le dije, manden a la persona que vive en tal y tal pueblo que hable con él para ver si conoce al pastor. La persona dijo muy sagazmente, usted es tal, sí. ¿Y ustedes son de la iglesia tal y tal? Sí. ¿Y el pastor de esa iglesia se llama, cómo usted dijo? Toribio. Sí.
Bueno, usted está equivocado. Ahí no hay ninguna iglesia con un pastor de esa clase en esa ciudad. Muchas gracias, chao, despachado. Estaban mintiendo. Querían una, pero con mentira. Donde reina la mentira, no hay respuesta, sino destrucción. Venimos, capítulo 6. ¿Ok? Olvídense de que hay un número 1 y el capítulo 6. Pablo hace una pregunta. Como que si él estuviese hablando con un grupo de personas y allí la gente está pensando en todo lo que ha dicho Pablo y ha predicado. Y alguien, mira Pablo, ya va un momentico, hermano. Quiero hacerle una pregunta. ¿Eso quiere decir lo que usted ha dicho, que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿A alguien por ahí se le ocurrió esa pregunta? Ahora yo le pregunto así a usted. ¿Debo perseverar en el pecado para que abunde la gracia? No. ¿Seguro? ¿Quiero más gracia así que voy a pecar más? ¿Porque Él me va a perdonar más? No. No es la mente lógica suya, dice, pero alguien hizo esa pregunta. Y Pablo la plantea en el primer versículo del capítulo 6. Y comienza una respuesta que la va a dar durante los próximos 8 versículos del capítulo 6. Y luego eso les va a llevar a otra cosa en el capítulo 6. Y luego va a tocar otros temas en el capítulo 7. Pero al final del capítulo 5 lo va a empatar bien con el capítulo 8. Mientras tanto es una paréntesis. Porque él sabe durante su experiencia que se presenta una infinidad de preguntas que tienen que ser contestadas. Y él empieza a contestarlas. Entonces hace esta primera pregunta. Y en el capítulo 2... versículo 2 nos dice que ustedes acaban de decir que en ninguna manera. No, claro que no. Pero ustedes lo leen como no. Perseveramos en el pecado para que abunde la gracia. Ah, ok, está bien. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Si usted ha muerto, ¿cómo va a vivir en la muerte? Si usted ha muerto al pecado, ¿cómo va a vivir aún en el pecado si usted decidió morir al pecado? Así que él está diciendo, la pregunta que alguien hizo en el versículo 1 es totalmente ilógico. No tiene nada que ver, pero él empieza a plantear una realidad. Hay 2 hechos o 2 realidades en las cuales usted puede vivir. Usted puede vivir en la muerte y el pecado, o usted puede vivir en la gracia de Dios. Y lo que está planteado aquí es que ha habido un cambio de estatus, ha habido un cambio de residencia, ha habido un cambio de reino, pero vamos a eso poco a poco. Primero que todo, vamos a ver lo que Pablo dijo exactamente. Dijo, hemos muerto. Yo prefiero que usted cambie la palabra hemos muerto y diga una palabra un poquito más como cruda, no tan elegante, pero morí al pecado. Dígalo conmigo. Morí al pecado. O plural, primera persona plural. Morimos al pecado. Wow, tremendo. Bueno, esa frase quiere decir que ha habido un cambio en mi vida. Dejé de ser hijo de la injusticia, de la maldad, del pecado y consecuentemente del autor del pecado y de la muerte. Y he pasado a vivir en un nuevo lugar que es estar en Cristo.
en la vida de Él. Y vivo en esa nueva realidad. Hay un cambio de estatus, hay un cambio de domicilio, hay un cambio de reino, hay un cambio de ciudadanía, hay un cambio de vida. Eso no quiere decir que estando en la nueva realidad, que usted es perfecto. Pero quiere decir que usted se mudó de casa. Y que habiéndose mudado de casa, usted se sujeta a las reglas de la nueva casa en la cual usted va a vivir. Antes las reglas del pecado y de la muerte eran una. Tú podrías hacer lo que quieres de injusticia. Pero ahora que estás viviendo en el reino de Dios, te has sujetado al señorío de Cristo. Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, le nombras como tu Salvador, pero también has aceptado cuando te bautizaste en agua que Él ahora es el Señor de tu vida, y si Él es el Señor de tu vida, vives bajo toda una nueva reglamentación de vida. Vamos a cambiar la palabra, una nueva cultura. Una nueva forma de proceder. Ya no vives en la cultura anterior de la muerte, del pecado, del estilo como fuese el suyo antes de Cristo, y ahora empiezas a vivir el estilo de vida siguiendo al Señor. Entonces hay un cambio. Ejemplo, decido cambiar de ciudadanía. Me mudo a Italia. Oye, voy a estar en Roma, y Nápoles, y Venecia. Me dicen que eso es asombroso. El Mediterráneo, el mar británico. No, el británico no, el que está, se me va el momento. Génova. Milano, centro de la cultura mundial. Nápoles, donde vivían todos los reyes, los Medici. Sicilia, la mafia. Me mudo. Yo siempre he querido mudarme. Y bueno, y usted hace su papeleo. Y un día usted se monta en su barco, su avión, lo que sea, y usted ha decidido y llega a Roma, o la ciudad donde usted va a llegar, y empieza a sentarse. Alquila una casa, un apartamentico, una habitación, según y empieza a caminar por la calle. Oye, y en primero estaba enamorada, dejaste a Venezuela. No, yo estoy aquí, estoy en Italia, estoy fascinado. Y después me doy cuenta que es más caro Italia que Venezuela. Y que en Italia la gente no es toda actrices y la Dolce Vita. Que en Italia una pizza cuesta 10 veces lo que costaba en Caracas. Que la gente también tiene que trabajar. Que hay impuestos. La gasolina está a 6, 7 dólares el litro. Euros. Oye, yo me imaginaba que con ganarme tanto y tanto. Y aquí hay leyes. Y las leyes son distintas y no permiten esto y no permiten lo otro. Y tienes que vivir así, etcétera. Y yo decidí vivir aquí, y eso quiere decir que tengo que ¿qué? Aceptar la autoridad de Italia. El Senado y todos los demás, y tengo que vivir en las leyes de Roma y las leyes de Italia y en las leyes del mercado común europeo. No me imaginaba todo esto. Oye, pastor, estoy aquí lavando pisos.
Yo nunca tenía que hacer eso. Y el único trabajito que conseguí era de mucama en un hotel, cambiando camas, lavando esto. Ah, pero decidiste mudarte de casa, de domicilio, y tienes que ajustarte. Bien, y dejaste atrás aquello. Cuando salimos del reinado y el dominio de la muerte, ese domus, esa casa, y estoy en Cristo, he aceptado que sí, en Cristo hay salvación, hay vida eterna, me reconcilio con Dios, estoy en paz conmigo mismo. Morí aquello que era tan feo y tan insípido, que no era productivo, no era producente, y ahora vivo en la paz que Dios me da, vivo en una buena relación con los demás, pero obviamente hay momentos en que uno se acuerda del pasado, y uno, voy para allá, decido, sí o no, y hay gente que tiene su caída, pero en este mundo en que hay caídas, ya no estoy allá en la muerte, estoy en la vida de Cristo, y Él me extiende la mano y dice, ven acá, yo sé que te caíste, pero levántate, yo te perdono de tu pecado. Empieza, porque ahora estás viviendo en la vida de gracia, en la vida de misericordia, en la vida de justicia, estás viviendo en la vida del perdón, y estás viviendo en la capacidad del Espíritu Santo de darte un nuevo piso, de darte un nuevo futuro, de darte una nueva esperanza. Moriste aquello del pasado y empezaste a vivir en la gracia de Dios, donde el Señor te habrá de bendecir con toda bendición espiritual y cambiará tu sistema de vida, y verás la gloria de Dios de día en día, no obstante las dificultades que puedan haber. El Señor está ahí. Allí estás. Véanlo conmigo. Hechos, el capítulo 26, a lo que Pablo fue llamado. Hechos 26, lo leen conmigo. Fui llamado, y el Señor dijo, ¿para que qué? Abra sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué? Perdón de pecados, y que más, herencia entre los santificados. Aleluya, con eso es bastante. Pero fuimos trasladados de allá a acá, con todas las otras bendiciones que vienen con el estar en Cristo, en el mundo no solamente espiritual, sino en el mundo familiar, en el mundo del trabajo, en el mundo de una sociedad. Sigamos, Colosenses 3. ¿Qué es lo que dice aquí? El cual que nos ha librado ¿de qué? De la potestad ¿de qué? De las tinieblas, y nos ¿qué? Ha trasladado al reino de su amado Hijo. Otra frase con un lenguaje un poquitico distinto. Efesios, el capítulo 2, creo que es. Efesios 2. Lo leen conmigo. Así que ¿qué? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora sois conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Aleluya. Volvamos a 6, Romanos 6, el versículo 2. En ninguna manera, porque ¿qué? Hemos muerto a esa vida del pasado. ¿Cómo viviremos aún en esa vida si ahora vivo en luz, ahora vivo en gracia, ahora vivo en la justicia, ahora vivo en la bondad de Dios? Y alguien preguntará, ¿y si cometo un error estando en el reino de Dios? Si cometo pecados, veamos lo que dice Jesús, el capítulo 8 de Juan, y tengo que cerrar porque se van los minutos.
Juan 8, 34 en adelante. ¿Qué dice? Díganlo conmigo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace, y hace quiere decir ritual y regularmente, no un pecado, porque usted y yo cometemos errores. Se nos va el labio, mejor dicho la lengua, sí se va. Y el pensamiento, y algunas conductas. Ahora, lo que estamos por leer no son permisos, sino que es lo que Jesús nos plantea. De cierto digo que todo aquel que hace pecado, que esclavo es del pecado. Sigamos. Y el esclavo que no queda en la casa para siempre. El hijo que sí queda para siempre, porque es libre. Sigamos. Así que si el Hijo os libertare de la esclavitud al pecado, seréis verdaderamente libres y tendrás autoridad sobre tu vida y podrás conducirte en los valores del reino de Dios. Primero de Juan, el capítulo 3. Léanlo conmigo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar consuetudinariamente. Porque no tiene eso, no está en su naturaleza seguir pecando, porque es nacido de Dios. Versículo 10. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y por ahí se va. Primera de Juan 1, versículos 8 y 9. Primera de Juan 1. Ese no estaba en la lista de los versículos que le di, así que, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, hemos sido trasladados, morimos al mundo del pecado, donde reina el pecado. Y hemos sido trasladados al reino de Dios, al reino de la vida, al reino de la gracia. Y hay la capacidad y el poder de que poco a poco en nuestra vida se vaya madurando, perfeccionando, hasta que el día en que Él vaya a venir de nuevo. Esta semana recibí algo, usted sabe cómo nos mandan todos los mensajitos en el celular, uno y otro y otro y otro y otro. Pero me mandaron un relato de un papá y su hijo. Este hijo expresaba su rabia por todas partes, todo el tiempo. Era increíble. Hasta que el papá le trajo una caja de clavos con un martillo a su hijo. Seguramente usted lo leyó, pero y le dijo, hijo, ya yo veo que tienes muchos problemas controlando la rabia. ¿Alguno de ustedes tiene ese problema? Ninguno. Está bien. Dijo, vamos a hacer esto. Cada vez que se te van los tapones, me clavas un clavo en esta puerta. Era una puerta de madera dura. En un día metió 37 clavos.
Y yo, papá. Pero empezó porque le costaba clavar cada clavo. Pasaron algunos días y cada día controlaba un poquito más su rabia. 36, 35, 34, 20, 15. Solo 5 veces. Una vez. Llegó el día en que, ¿qué? Y yo, mira, papá, llegó este día en que no tuve que clavar ni un clavo. Entonces él le dijo, muy bien, hijo, ahora quiero que saques cada día en que no se te vayan los tapones, sacas un clavo. Y fue sacando los clavos. Eran como 50, 60 días. Hasta que no habían clavos. Pero lo que quedaban en la puerta eran huecos. Y digo, ahora quiero, hijo, decirte algo. ¿Saben lo que son esos huecos? Esas son las cicatrices que se producen cuando uno comete errores innecesarios. Y hay que empezar a enmendar y sanar. Y no se sanan con un perdóname esa. Oye, vale, olvídalo. Se sanan con la capacidad de decir, ven acá, cometí un grave error contigo, quiero que me perdones. Algunos no perdonan, como leí un cuento esta semana. A esa gente nunca les voy a perdonar. Pero en la bajadita yo sé que... Pero el proceso cristiano, con la ayuda del Señor, y por eso siempre es un proceso, una vez que estamos en Cristo, el hecho es de que dejamos el mundo del pecado y su señorío, pero ahora empieza el proceso que se llama la vida santificación, de sanidad. El proceso en que lentamente vemos los cambios, las transformaciones en nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestra manera de ser, y nos sentimos cada vez un poco mejor, más sólidos, más tranquilos, más libres mentalmente, y podemos caminar con cierta holgura y cierta libertad, porque ya no nos domina el pecado, sino que ahora estamos en Él sanos y libres y hemos perdonado y sido perdonados, y la sangre de Él nos limpia y nos lava y nos libera de todo el mundo de la maldad y el pecado, y el hombre, la mujer de Dios anda en el amor de Él que ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.